Hola compañeros, compañeras, qué gusto y muchas gracias por la invitación. Jorge, siempre tan entusiasta, tan activo, no me deja ni tomar el café, digamos así, simplemente, pero bueno, ya está. Yo lo perdono porque me gusta lo que hace. Y, y los felicito por el trabajo que han hecho, yo los voy acompañando medio, ¿cómo se diría? Cuando puedo, ¿no? Y yo como la Alejandra también pensé, mirando los puntos, que posiblemente en el que primero era clarísimo el tema, es en el que ustedes pusieron lo de la jornada laboral. En, la, en una reunión que tuvimos, que no era de este espacio, pero en una reunión que estuvimos con Alejandra, ella decía que en este momento de la pandemia es como que el tiempo es líquido. A mí me pareció espectacular esa manera de describirlo y supongo que para los varones también puede ocurrir, pero para las mujeres ocurre seguro que tenemos esa superposición de actividades y de requerimientos y de necesidades y además yo publiqué en Infobae un pequeño articulito comentando un poco esto que nos pasa en, en esta cuarentena que tenemos en la casa, tanto la continuidad del laburo remunerado que tenemos como las tareas no remuneradas que antes teníamos, pero que además ahora están multiplicadas objetivamente porque estamos todos metidos en la casa todo el día. No es lo mismo cuando hay que cocinar para una vez y más o menos que cuando tenés que estar todas las comidas, toda la gente, todas las lavadas de los platos, o sea, el milagro de la multiplicación del trabajo doméstico en la cuarentena es digno de, es impresionante. Pero además se agrega cuando hay niños el hecho de que hay que acompañar el esfuerzo que hace la escuela, que además es desparejo, es difícil, los propios docentes están buscándole la vuelta, tratando de ver cómo que esto no puede ser exactamente una clase, pero que ellos tienen un poco la angustia de que el alumno tiene que aprender, esto es como el sistema educativo nuestro, ¿no? Que tienen que hacer este programa, que no sé qué, y entonces, bueno, y es complicado, y los padres tienen que hacer de maestros, o los padres o los abuelos, tienen que estar, entonces, y el día sigue teniendo 24 horas. Entonces, cuando yo miré esto, pensé que el punto en el que tal vez yo podía ser más útil y demás podía ser en el primero, porque nosotros del Sindicato de Amas de Casa, justamente, en parte a raíz de que nuestro trabajo no tiene remuneración, y entonces yo, no sé si es porque yo estudié matemática, me gustan los números, me gusta la estadística, me gusta que las cosas se puedan cuantificar, o en parte porque de alguna manera uno tiene que romper la cabeza de los demás para que lo miren a esto. Cuando nosotros volvimos de China en el 95, vinimos a tratar de conseguir cómo hacer una encuesta de uso del tiempo para que se pueda ver y medir, ya que no se puede medir en pesos, porque no cobramos, que se puedan medir en tiempo, que sí gastamos, sí usamos, y que usamos de manera muy diferente mujeres y varones. Y venimos trabajando en eso. Cuando yo era legisladora en la ciudad hicimos una ley que se aprobó, que permitió que la ciudad hiciera encuestas de uso del tiempo. Después, cuando estuve en el Consejo de la Mujer, lo pusimos como un tema en la página web. Y la verdad es que cada vez que lo medimos encontramos los mismos resultados. Siempre enfocado a cuantificar el trabajo no remunerado, o sea, el trabajo que se hace principalmente en el hogar o en organizaciones comunitarias, que también recae en mayor medida en general en las mujeres, ¿no? Con este tema de la pandemia han ocurrido algunas cosas interesantes y algunas señales de alerta, ¿no? Por un lado, creo ya que está ocurriendo que se ha descubierto el mundo del hogar. El maravilloso mundo del hogar está siendo descubierto por esa mitad de la humanidad que usa más bigote que nosotros, que no se lo saca a veces, que son los varones, que han empezado a ver que no era, no, pero esta no trabaja, se la pasa viendo telenovela o esto o aquello, ¿verdad? Empezaron a ver que
que es un trabajo que es continuo, que cada cosa que hacemos genera una necesidad de hacer alguna otra posterior. Quiero tomar un mate, después tengo que tirar la yerba, tengo que lavar el mate, y antes tengo que haber hecho esto, y no los voy a aburrir porque ya lo están conociendo, ya lo están viendo, así que... Entonces, eso yo diría que podría considerarse algo positivo, o sea, se abrieron los ojitos. Pero no quiere decir que con eso estamos garantizando ni mayor equidad en la distribución de trabajo, ni que los varones ahora sí encuentran las cosas en la casa y no solo tienen que venir a preguntarnos a nosotros dónde será que está o la azucarera o la tijera o lo que sea. No quiere decir eso. No es seguro, como no es seguro que cuando vayamos hacia una normalización de nuestra inserción en el trabajo, ahora los varones sí van a ser más solidarios de llegar a la casa y decir, a ver qué hace falta, voy, hago una compra, pongo el agua para hervir. No es seguro. Eso, las construcciones de las relaciones entre las personas las tenemos que hacer, las tenemos que seguir y las tenemos que tener claras. Entonces a mí me pareció bien importante este tema porque justamente en un artículo que leí, que no me acuerdo quién era, decía, no es lo mismo el home office que el teletrabajo. No es lo mismo tener un lugar en la casa donde vos, es tu oficina, que está dentro físicamente de tu casa, a que vos, digamos, que tu vida sea una inmersión en el trabajo, el pagado, el no pagado, el solidario, en la tarea sindical, que es lo que te pasa ahora porque estás aislado, pero que teóricamente después no tiene por qué pasarte para siempre. Entonces, ¿cómo nosotros, que ustedes estén haciendo todo este esfuerzo para que esa transición permita incorporar las mejores cosas del teletrabajo y preservar las mejores cosas de los derechos laborales que felizmente nosotros, merced a que en la Argentina ha habido el peronismo, ha habido Perón y ha habido Evita, nosotros tenemos y no los queremos perder, y desde ese punto de vista veo muy bien que se planteen los temas sindicales. Probablemente el enfoque que le da la Alejandra al segundo de la salud y seguridad pueda estar tal vez con una mirada más amplia, con condiciones y medio ambiente de trabajo. A mí tampoco me convenció mucho que se enfoque como control del Estado al teletrabajo. Hay que pensar que tiene que regularse, tiene que tener las garantías, digamos, que el Estado tiene que ser el garante de los derechos de los trabajadores, además de regular las condiciones del teletrabajo, que el teletrabajo que le puede implicar al empleador en algunas cosas, aunque tampoco todo se puede hacer por teletrabajo, pero le puede implicar al empleador ajustar sus erogaciones en materia de espacio físico o de gastos de energía y demás, y le va a recargar al trabajador, y por lo tanto también eso debe estar incorporado, como que creo que es lo que ustedes están planteando, ¿verdad? Pero debe estar incorporado en la regulación que se haga. Bueno, y sobre el acceso a lo tecnológico, bueno, parece bastante importante. Quiero decir que yo tengo dos compañeras de mi sindicato que están en el Congreso de la Nación. Una es la Alejandra Vigo, que es la presidenta de nuestra obra social, es diputada nacional, y la Betty Mirkin es senadora nacional por Tucumán, y que cuenten y contemos con ella para trabajar sobre todos estos puntos. Porque para nosotras, o sea, nosotros luchamos para que nuestro trabajo sea reconocido y en ningún caso en desmedro o desentendiéndonos del trabajo de los demás que hoy felizmente ya tienen un piso de derecho que por el contrario creemos que debe acompañarse. Así que bueno, nada más felicitarlos, decirles que esto es algo, cómo se incorpora la perspectiva de género, puede ponerse en un punto, pero sobre todo debe ponerse en cada uno de los análisis que hacemos. Cuando vayamos a pensar cuál es el rol del Estado, cuando analicemos cuál es la ley que se va a presentar, ahí lo tenemos que... Yo me acuerdo que no tiene que ver con el teletrabajo, pero tiene que ver con esto de ponerle una mirada de género a las cosas más allá de los rótulos. Cuando nosotros estábamos en el Consejo de la Mujer, nos tocaba participar como jurado en los concursos de directores de los organismos públicos. Había bastante poco, pero la Cancillería hacía convocatoria.
Entonces nosotros mandamos una persona que iba en realidad como vedora, no es que después necesariamente te dieran bolilla, pero era un poco, son esos primeros pasos donde voy a decir, por lo menos se van a avergonzar, van a tener que... Y resulta que como empezamos a trabajar, no empezamos nosotros, ya venía desde antes de nuestra gestión, pero la compañera nuestra que iba ahí, muy, muy inteligente y muy práctica, se incorporó desde el análisis de cómo era la convocatoria a los concursos. No solamente si cuando te tomaban el examen o te hacían una entrevista, había una mirada que pudiera tomar las realidades distintas que vivimos. Y por ejemplo, logramos que pequeñas cosas, pero logramos que cuando se pusiera una condición para poder aspirar a ser director nacional de no sé qué en Cancillería, no te exijan 10 años continuados ahí. Porque nosotras las mujeres muchas veces tenemos necesidad de interrumpir nuestra incorporación en el trabajo remunerado. De hecho, la maternidad y la atención de la maternidad nos significa muchas veces tener que tomarnos una licencia por maternidad o la excedencia o lo que sea. Y eso no quiere decir que, entonces logramos que se sacara la expresión continuado. Entonces hacía falta 10 años, pero no tenían por qué ser continuado. Es un detalle, yo ya sé que es un detalle, pero a mí parece que abre un poquito la cabeza de cómo pequeñas cosas, si uno tiene la alerta puesto, puede ayudar a que uno incorpore la perspectiva de equidad entre mujeres y varones. No sé cómo será para otras situaciones, como pueden ser las diversidades. Visto que la expresión género a veces abarca más cosas. Yo ahí no sé, porque cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, o sea, cuáles son las discriminaciones que se sufre, que las personas trans no consiguen, tienen más dificultad para conseguir trabajo, lo que sea. Bueno, eso también habrá que incorporarlo. Yo digo, desde la experiencia nuestra, de las amas de casa, de quienes hacemos cargo de que el hogar funcione, toda situación que haga más equitativo el acceso a los derechos laborales nos parece maravilloso. Por ejemplo, nuestro equipo en el Senado está preparando un proyecto para que las amas de casa tengamos derecho a tener una RT. Hay enfermedades profesionales de las amas de casa, hay accidentes en el hogar. Entonces, imagínate que si nosotros pudiéramos tener una cobertura de ART, nosotros podríamos, si te quebraste el brazo o te requemaste, como nos suele pasar, que vos pudieras ponerle durante un mes contratar a una persona porque la ART te cubre. ¿Me entendés? Eso no existe hoy para el ama de casa. Bueno, por decirte un detalle, pero ¿cuál es el punto más álgido para nosotros con el tema del teletrabajo? Que en un punto vos decís, bueno, mira, mejor, me desplazo menos, tengo un poco más de tiempo acá. ¿Cuál es la contra? Lo que dice la Alejandra, que se nos invaden todas las cosas al mismo tiempo. Y además queremos participar en la política, y además todos sabemos que la coexistencia, el vernos, el abrazarnos, el compartir, el escucharnos, no es solo que hacemos unas reuniones de 5 a 7, chao, a esa hora cerramos. El convivir, el construir social y colectivamente es indispensable. O sea, nosotros no queremos que nos manden a todos a trabajar a la casa, a todos los que se pueda.